el gran problema que tienen las políticas de transferencia condicionada y la fragilidad en la que se encuentran hoy más o menos unos casi 70 millones, 80 millones de latinoamericanos, es que si los procesos de recambio político generan otras opciones, ¿sí?, de gestión de la política social, pueden hacer que la reducción, apenas la reducción de los niveles de renta o de ingreso transferido a las comunidades más pobres, vuelvan a tirar, metafóricamente, de nuevo en la pobreza a millones de personas, ¿sí? De nuevo, la buena noticia y la mala noticia. La buena noticia es que salieron de la pobreza. La mala noticia es que la estabilización de estos programas de transferencia de ingreso acaban de alguna forma consagrando como permanente la existencia de una enorme franja de seres humanos que en América Latina dependen de la política social. Esto se hace o se vuelve más problemático cuando, si observamos aquí, aunque ha habido, este es un cuadro que tiene la evolución del coeficiente de Gini en algunos países de la región, establecido sobre datos del Banco Mundial, de la CEPAL y de los propios países, y que muestra la evolución del coeficiente de Gini entre el 90, el 2000 y el 2010. De modo general, uno puede observar que los niveles de desigualdad, ¿sí?, a lo largo de estas últimas 3 décadas, el coeficiente de Gini, ustedes saben, miden los niveles de desigualdad. Cuanto más baja es la línea verde, ¿sí?, menos desigual es el país, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver, la azul es el 90, la roja es el 2000 y la verde es el 2010. De manera general, en casi todos los países nosotros podemos ver que el coeficiente, la disminución de la línea verde, ¿sí?, en casi todos los países a partir del 2010. Lo que significó de cierta forma una reducción de los niveles de desigualdad. Sin embargo, y esto de nuevo es una excelente noticia, sin embargo, dos cuestiones que no parecen ser lo suficientemente graves como para no empezar a festejar de inmediato sin observar esto con un poco más de detalle. Primero, aunque los niveles de desigualdad caen en América Latina, primero a un ritmo mucho menor que la pobreza, por lo tanto América Latina tiene más capacidad para reducir la pobreza que la desigualdad, y por otro lado caen en América Latina siempre con relación al año 2000 y no al 90. Si ustedes observan, en muchos países la línea azul y la línea verde es bastante parecida, ¿sí? O sea, el nivel drástico de disminución se da, salvo algunas raras excepciones, con relación a la línea roja, ¿no es cierto? O sea, los países que tuvieron más disminución de la desigualdad lo hicieron con relación a la década del 2000, que fue una década de altísimo crecimiento de la desigualdad. O sea, aunque la desigualdad tiende a disminuir, la desigualdad en algunos casos disminuye un poco más que en la década del 90, pero en otros casos se queda muy próxima a la desigualdad de la década del 90, con algunas raras excepciones. Como quiera que sea, no cabe ninguna duda de que la persistencia de los altísimos niveles de desigualdad que existen en América Latina, ¿sí?, permite observar cómo las políticas focalizadas de disminución de la pobreza no fueron lo suficientemente fuertes en América Latina como para amortiguar y disminuir los altísimos niveles de desigualdad que tiene la región. América Latina dejó de ser un continente de pobres, aunque aún existan más de 100 y pico millones de pobres en la región, dejó de ser un continente donde la mayoría de la población está por debajo de la línea de la pobreza, pero continúa siendo hoy la región más desigual del planeta. Y si de alguna forma es una excelente noticia la estabilidad democrática, el recambio de las élites, también no deja de ser una enorme señal de alerta para la democracia, la persistencia de los altísimos niveles de desigualdad en un contexto de estabilidad democrática como el que estamos viviendo.
En este sentido, y también aquí apenas una mención al tema, porque ese sería tema de otra conferencia y por cierto bastante interesante, y es que al menos en los enfoques más tradicionales de análisis del capitalismo, y naturalmente, claro, estos son paréntesis, ¿sí? En la obra de Marx, el análisis de la pobreza siempre estuvo vinculado al análisis de la riqueza, ¿sí? Desde una perspectiva crítica, no es posible entender la pobreza como un fenómeno que se multiplica y reproduce de forma aislada y solitaria, sino que es necesario entender el problema de la pobreza en un contexto dinámico de relaciones entre la acumulación de capital y la producción de riqueza, y por otro lado, la producción de pobreza, las relaciones de explotación y la producción de miseria. Por lo tanto, si en América Latina se ha producido una gran reducción del número de pobres, lo que es interesante observar, al mismo tiempo que uno analiza qué ocurrió con los pobres, también entender qué ocurrió con los ricos. Y lo que en América Latina llama poderosamente la atención a lo largo de la última década es de que estos cambios significativos que han habido en el contexto de la estabilidad democrática, que como les decía, sacaron de la pobreza a casi la mitad de los latinoamericanos que estaban por debajo de la línea de la pobreza en los años 90, no limitaron la enorme capacidad de acumulación de riqueza y de producción de su propia riqueza de los sectores más ricos de la sociedad. Por lo tanto, en este contexto latinoamericano, las políticas de combate a la pobreza no limitaron en ningún aspecto la capacidad que los sectores más ricos de la sociedad tenían para acumular sus propias riquezas. Esto es también lo que explica, ¿sí?, el bajo desempeño de nuestras sociedades en términos de combate a la desigualdad. Porque si de un lado los pobres ganaron, de otro lado los ricos también ganaron. Yo les mencionaba el caso de Marina Silva en Brasil. Una de las jefes o coordinadoras de la campaña de Marina Silva se llamaba María Alice Setúbal, ¿sí? La señora Setúbal es una de las dueñas del Banco Itaú, ¿sí? En el mismo momento que el Banco Itaú los dueños del Banco Itaú son una familia que se llama Setúbal. El Banco Itaú es uno de los dos bancos más importantes privados que tiene Brasil, un banco importantísimo a nivel internacional que tiene operaciones en buena parte del mundo. Quienes conocen Brasil lo conocerán, o bueno, quien transita por América Latina, porque ha comprado varios bancos en diferentes países de América Latina. Lo interesante de esto es que, desde un punto de vista tradicional, a uno no le debería llamar la atención de que una candidata como Marina Silva, ¿sí?, aliada a sectores más conservadores, tenga como una figura de referencia en su campaña a la dueña de un gran banco privado, ¿sí? En el caso de la señora Setúbal, esta es la hija mujer de los hermanos, o sea, la hermana mujer. Y bueno, como ocurre en las familias más ricas, la hermana mujer se dedica a temas educativos, políticos, mientras que sus hermanos cuidan de los negocios del banco. Y María Alice Setúbal es coordinadora de una gran ONG que hace trabajo social y político. En ese sentido se asoció con Marina Silva y era quien la ayudaba a pensar sus políticas y estrategias de educación, de políticas de infancia, etc. Entonces, no debe llamar la atención que este tipo de alianzas ocurran, ¿sí? Lo que sí llamaba poderosamente la atención es que en el momento de mayor apogeo de la campaña, cuando Marina crecía cada vez más y parecía cuestionarle la posibilidad de victoria electoral a Dilma Rousseff, sale el balance trimestral del Banco Itaú y anuncia que el Banco Itaú tuvo su mayor ganancia líquida de la historia. Entonces, digamos, si por un lado no debe llamar la atención que la hija de una familia dueña de uno de los mayores bancos del país asesore a una política que era de izquierda, pero se pasa hacia los sectores más conservadores, lo que sí debe llamar la atención es que justamente hace campaña para que sea derrotado el gobierno en cuyo contexto el banco que le pertenece tiene su mayor ganancia a lo largo de la historia, ¿sí? Esta aparente desconexión de la dinámica que lleva la reproducción de los niveles de riqueza de los sectores más ricos en América Latina, de lo que ocurre en la política, y la posibilidad inclusive de que los sectores más ricos de América Latina hoy apoyan al candidato que quieren por una cuestión simplemente ideológica. O sea, se supone, entiendo yo, que la señora María Alice Setúbal
debía pensar que con Marina Silva su banco continuaría ganando dinero. No estaba apoyando a Marina Silva para ganar más, porque nunca ganó tanto como durante el gobierno de izquierda. Y este es un tema también que es altamente preocupante porque la persistencia de las altas tasas de desigualdad tiene que ver no solo con la dificultad de los pobres de salir de esa franja de inestabilidad, de precariedad en la que se encuentran, sino con la enorme capacidad que los sectores más ricos tienen de acumular riqueza en América Latina. Lo mismo ocurre en Argentina, lo mismo ocurre los sectores más ricos de Argentina que están vinculados a la producción agraria, sojera, por ejemplo, han sido siempre contrarios al gobierno. Han mantenido batallas implacables contra el gobierno nacional y nunca ganaron tanto dinero como ahora, ¿sí? De la misma forma que muchas empresas multinacionales, o inclusive algunas empresas, como por ejemplo, en el caso de las petroleras, la operación argentina de nacionalizar YPF, que fue vista en el mundo como una gran operación de intervención autoritaria sobre el mercado, ilegal sobre el mercado, le significó a la Argentina una erogación de dividendos enormes para pagar la empresa YPF, quizás mucho más alta de la que hubiera utilizado si hubiera comprado legalmente la empresa, ¿sí? En ese sentido, el ataque hacia Argentina por su operación de expropiación de YPF continúa igual y Argentina pagó mucho más caro YPF de lo que hubiera hecho si lo hubiera comprado. Pero en fin, estas son otras cuestiones, como quiera que sea, no deja de ser un tema central a la hora de pensar qué pasó a lo largo de estos últimos años de democracia. Por otro lado, y tratando de hacer todavía más lúgubre, después al final voy a decir algunas cosas más positivas, no se preocupe, espero por lo menos. Pero otro de los grandes temas de estos últimos 30 años, y que de alguna manera reafirma la tesis de Schmitter, la democracia cuanto más se consolida, más incierto parece su futuro en América Latina, es que en este contexto de fortalecimiento y consolidación de la institucionalidad democrática, de recambio de las élites, de combate a la pobreza, pero de persistencia de la exclusión, también se dio en América Latina el mantenimiento de una dinámica que, aunque fue, y de hecho es una de las características históricas de nuestro desarrollo, y siempre estuvo asociado a la pobreza, y ahora no cambió, aunque la pobreza sí disminuyó. Me refiero básicamente a la violencia. La violencia es una de las características históricas del desarrollo latinoamericano, ¿sí? Los altísimos niveles de violencia, no solo que se traducen se han traducido en algunos casos en conflictos armados, sino fundamentalmente la violencia que tiene que ver con, y que se puede reconocer, por ejemplo, en las altísimas tasas de homicidio que existen en América Latina, o las altísimas tasas de muertes producidas por la acción, entre comillas, legal de las fuerzas de seguridad pública, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, históricamente nosotros relacionamos estas altas tasas de violencia con los altos niveles de pobreza. Es más, parecería que había una correlación directa, ¿sí? Porque en los últimos años el aumento de las tasas de violencia, especialmente en la década del 80 y 90, en un contexto de aumento de la pobreza, hicieron o llevaron a muchos sociólogos a interpretar que esta elevación en las tasas de violencia estaba asociada a la elevación en las tasas de pobreza. Algo que es bastante convencional en el sentido común, es decir, cuanto la gente es más pobre, la gente es más violenta. Muy bien, lo que ocurrió, como les dije, en América Latina es que las tasas de pobreza tendieron a disminuir y a disminuir de manera muy significativa. Y no disminuyeron en prácticamente ningún país las tasas de violencia. Es más, en algunos casos las tasas de violencia aumentaron, ¿sí? Los niveles de violencia vistos a través de los datos que miden niveles de homicidio se multiplicaron en América Latina durante la última década. Y lo hicieron de una forma extremadamente cruel, si es que este adjetivo sirve en el análisis sociológico, porque el análisis sociológico no debería atribuir a la crueldad ninguna explicación, pero a veces uno realmente no sabe a qué atribuírselo, porque justamente había dos cosas que estaban asociadas a las explicaciones de la violencia. La violencia crece porque los niveles
de pobreza aumentan y fundamentalmente crece en la juventud, porque la juventud, al no tener perspectivas y posibilidades para identificar su futuro, ¿sí?, entra en un grave estado de anomia que en los países opulentos se puede traducir en un aumento en las tasas de suicidio y en los países pobres se traduce en una altísima tasa de homicidio entre los jóvenes. La adhesión de los jóvenes a la criminalidad, las pandillas y todo lo demás. Bueno, muy bien. Entonces uno mira, ¿qué ocurrió en América Latina? Disminuyeron los pobres, ¿sí? Bien, ¿y en qué sector de la sociedad los efectos de la disminución de la pobreza se notó con más fuerza? En ciertos sectores de la juventud, y particularmente en ciertos sectores de la juventud que estaban históricamente marginalizados y discriminados del ingreso o de la posibilidad de acceso y permanencia en la escuela, particularmente los jóvenes negros en los grandes centros urbanos de los países latinoamericanos con población afrodescendiente, los jóvenes indígenas, ¿sí?, o la población pobre, ¿sí?, de las periferias de las grandes ciudades. Por lo tanto, si antes había altas tasas de homicidio porque los pobres no tenían alternativas y porque dentro de los pobres los que más morían eran los jóvenes, el hecho de que la pobreza disminuye y que los jóvenes tengan más alternativas hará disminuir los índices de violencia, y no disminuyeron. Otro sector que se benefició significativamente de las políticas de combate a la pobreza fueron las mujeres. De nuevo, ¿sí?, si la situación, la violencia contra las mujeres no es producida por las propias mujeres, es producida por la violencia de género que se produce en contextos familiares, institucionales, ¿sí?, o sociales, ¿sí?, determinados. Pero se supone que un aumento en las condiciones de bienestar de las mujeres transforma a las mujeres o vuelve a las mujeres menos dependientes de relaciones de dominación patriarcales que son productoras y reproductoras de violencia. También se decía eso. Por lo tanto, si nosotros mejoramos las condiciones de vida de las mujeres, aumentan los niveles de autonomía de las mujeres, y las mujeres, aumentando sus niveles de autonomía, aumentan sus niveles de conciencia y resisten más a la violencia que se produce contra ellas dentro de la familia, que es el principal lugar de violencia, o en el lugar de trabajo o en la calle. Muy bien. ¿Cuál es el sector social que más se benefició juntos con los jóvenes de la disminución de la pobreza? Las mujeres. ¿Los niveles de violencia contra las mujeres disminuyeron en estos últimos años? No, en algunos casos llegaron a aumentar, y en algunos casos aumentaron de forma exponencial, como es el caso de México. Entonces, tenemos menos pobres, tenemos más acceso a la educación, tenemos sin lugar a dudas un importantísimo aumento en las oportunidades de autonomía de las mujeres, porque las mujeres ganan más espacio en el sistema educativo y también en el mercado de trabajo y también en la política. América Latina tiene el mayor número de mujeres presidentas de toda su historia. Con esto no quiere decir que el nivel de discriminación de género desapareció, pero algunos indicios evidentemente muestran que las mujeres latinoamericanas no se quedaron de brazos cruzados esperando las políticas sociales a lo largo de estos últimos años. ¿La violencia de género disminuyó en América Latina? No. ¿La violencia de jóvenes? No. Cada 20 minutos un joven negro es asesinado, entre 15 y 24 años es asesinado en Brasil. Cada 6 minutos se produce un asesinato en Brasil, ¿sí? Y la gran mayoría de estos asesinatos más de la mitad de estos asesinatos son de jóvenes. En un año son asesinados en Brasil más de 50.000 personas. Durante 8 años la dictadura militar argentina asesinó 30.000. O sea, una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, la dictadura argentina, que ustedes deben aquí haber tenido la posibilidad de convivir con muchos exiliados argentinos que encontraron en Suecia la posibilidad de un espacio de protección y de seguridad. Escaparon de una dictadura que en 8 años mató a 30.000 personas. En Brasil se asesinan 50.000 cada año. Calculen ustedes esto, la enorme cantidad de asesinatos y de muertes que son producidos, que comparados con muchas de las guerras que hay hoy en el mundo, parecen casi mínimas en su efecto destruidor. Muchas de las guerras que hoy hay en el mundo, a lo largo que son las más cruentas, a lo largo de un año pueden matar 2.000, 3.000, 4.000 personas. El 10% de lo que se asesina en un país como Brasil. La policía brasileña, por otro lado, que es la que supuestamente debería evitar que esto ocurra, en los últimos 4 años mató en supuestamente enfrentamientos armados 11.000 personas. Yo le decía hoy a la mañana, la policía mató en 4 años 11.000 personas. La policía norteamericana, que es la más violenta de todas las policías de los países desarrollados, mató 11.000 personas en 20 años. Hoy les decía,
voy a buscar cuál es el dato de la tasa de letalidad de la policía sueca para saber en cuántos siglos la policía sueca debería tardar para matar 11.000 personas en la calle. ¿Sí? El tamaño del país tiene importancia. Sí, o en términos relativos. Pero bueno, en el caso de Brasil y Estados Unidos la comparación también corresponde por el tamaño de la población. De cualquier forma, puedo darles aquí un inventario de si es para deprimirse, tengo datos de sobra, ¿no? Porque, por ejemplo, niveles de encarcelamiento, ¿sí? En Brasil aumentaron significativamente. Entonces, de nuevo, ¿por qué iban los pobres a la prisión? Porque cometían delitos. ¿Y por qué cometían delitos? Porque pasaban penurias económicas, robaban o no tenían nada que hacer en la vida, no encontraban futuro y se drogaban y consumían drogas. Bueno, la gran mayoría de los presos por drogas en Brasil son usuarios primarios que fueron detenidos con niveles de droga básicos para el consumo, ¿sí? De hecho, hoy en Brasil son apenas algunos poquísimos grupos de izquierda que defienden la despenalización del consumo de drogas, que sería una medida mínima, así como la discusión del aborto en América Latina no es una discusión que está sustentada en criterios de autonomía de las mujeres, sino que está sustentada en principios de salud pública. O sea, se mueran miles de mujeres por abortos mal practicados. No es una cuestión de que el derecho al aborto es un derecho que se sustenta en cuestiones filosóficas, ¿sí?, de la autonomía, sino que se fundamenta en un sistema de protección de la salud. En el caso de las drogas, el tema es lo mismo. O sea, la defensa de la despenalización del consumo de drogas es fundamental porque en Brasil casi el 80% de las personas que están presas por temas de drogas, y la mayoría de las personas presas por temas de drogas son jóvenes negros que fueron presos con niveles muy bajos para el comercio y básicamente vinculados al consumo. El pésimo sistema de defensa de derechos fundamentales brasileño hace que si un joven negro es preso con un consumo, una cantidad mínima de drogas para su propio consumo, para venderle a 3 o 4 amigos, con eso se puede pasar 14, 15 años en la prisión, porque entra en un circuito de criminalidad dentro de la prisión que no lo hace salir nunca más, ¿sí? Entonces, estos datos también muestran que durante estos años el sistema prisional en América Latina se hizo mucho más brutal y se hizo mucho menos controlable y transparente para la sociedad. Por otro lado, también en este contexto de aumento de la desigualdad o de persistencia de la desigualdad y de aumento de la pobreza, también comienzan a haber serias evidencias de un proceso de estabilización que en algunos países no significa crecimiento, pero sí estabilización, lo cual también es un problema, de algunas de las dinámicas históricas de discriminación y exclusión social que marcaron nuestras sociedades, una de las cuales es sin lugar a dudas el racismo, ¿sí? De nuevo, si nuestras sociedades se hacen más educadas, si la ciudadanía se consolida, si la participación democrática también lo hace, se suponía que nuestras sociedades iban también a modernizarse en términos ciudadanos, y uno de los indicadores de esa modernización era de la disminución del racismo, ¿sí? Bueno, con los niveles de violencia se los mencioné. La gran mayoría de los que mueren por asesinato son jóvenes, y dentro de los jóvenes la gran mayoría de los que mueren son negros. Hombres negros jóvenes, ¿sí? Por otro lado, en la población carcelaria, ¿sí?, en términos, si nosotros comparamos la población negra y la población blanca, que en Brasil más o menos es relativamente equilibrada, ¿sí?, mitad de la población negra y mitad blanca, ¿sí?, ustedes saben que el sistema estadístico brasileño considera negros a los llamados pretos y pardos. Entonces, en la división que más o menos da la mitad de la población de un lado y del otro, los negros son 20% más dentro de la población carcelaria y 30% más en los homicidios. Los niveles de discriminación en el mercado de trabajo no han disminuido, las diferencias salariales entre negros y blancos en algunos casos inclusive han tendido a aumentar. Y de nuevo aquí, esta, entre paréntesis, crueldad del desarrollo democrático, aumentan los niveles de discriminación salarial entre negros y blancos en el mercado de trabajo cuanto más aumenta el nivel educativo de la población. Con lo cual,
Si antes decíamos que para que la gente se mate menos tenía que ir a la escuela, también decíamos que para que a la gente se la explote menos en el mercado de trabajo había que ir a la escuela. Los niveles de escolaridad de la población negra aumentaron y sin embargo las diferencias salariales de raza en el sistema de relaciones laborales aumenta, ¿sí?, cuanto más aumenta la escolaridad. Por lo tanto, son más explotados y más discriminados cuanto más estudian, no cuanto menos estudian, ¿sí? Lo mismo puede decirse de las relaciones de género, en donde también no solo se mantuvieron los altísimos niveles de violencia de género en América Latina, sino también los niveles de discriminación de género dentro del mercado de trabajo. Y en el caso de las mujeres es más grave aún, porque en el caso de las mujeres, los niveles de crecimiento, ¿sí?, y de, si podríamos llamarlo así, de democracia de género en el sistema educativo fue muchísimo más mayor en todos los países que los niveles de igualdad racial dentro del sistema escolar. O sea, si uno mide la injusticia racial y la injusticia de género en la educación disminuyó mucho más que la injusticia racial, ¿sí? Los niveles de discriminación de género en el sistema educativo son muy bajos hoy en América Latina. Es más, las mujeres que hace 20 años no pasaban del 30 y pico % de las carreras universitarias, hoy son la mayoría. Por lo tanto, una cosa cambió. Las mujeres no se quedan afuera de la universidad. Sin embargo, las mujeres con títulos universitarios que salen de las universidades enfrentan un mercado de trabajo que las sigue discriminando y que las discrimina más cuanto más altos son sus niveles educativos que antes, ¿sí? Los niveles de diferenciación salarial, inclusive cuando se combinan variables, son aún más graves, porque las mujeres, además de mujeres, algunas veces son negras. Entonces, cuando las mujeres son mujeres y negras, a los niveles históricos de discriminación asociándose hacen que hoy, como yo les decía, creo que hoy a la mañana, aquí lo mencionaba también en el debate, que una mujer negra estudiara medicina en Brasil hace 15 años atrás, esto era un caso casi que digno del National Geographic. ¿Sí? Un documental de National Geographic era sobre una mujer que estudiaba medicina negra, porque era prácticamente imposible que una mujer negra de sectores populares llegara a un curso de medicina en una universidad nacional. Brasil, que fue uno de los países con las políticas antirracistas más importantes que se aplicaron en América Latina, gracias a la decisión del gobierno Lula y a la presión de la sociedad civil y del movimiento negro, que hizo que en Brasil inclusive se aprobara una ley de cuotas. Ya tengo que terminar. Se aprobara una ley de cuotas en Brasil. Eso llevó a que la ley de cuotas para la universidad reserva un número de vacantes de la universidad para negros, indígenas y personas con discapacidad, ¿sí? Fue una ley muy discutida, que inclusive fue cuestionada su constitucionalidad. Finalmente se aprobó su constitucionalidad y por lo tanto para entrar en mi universidad, por ejemplo, la mitad de las vacantes son reservadas para negros, indígenas y personas con discapacidad. Las universidades brasileñas son muy selectivas y esa selección hoy opera con procesos de diferenciación, beneficiando sin lugar a dudas a la población más pobre, ¿sí? Porque no solo tienen que ser negros, negras o indígenas, sino también tienen que haber estudiado, hecho su escuela primaria y secundaria en una escuela pública. Entonces, esos son pobres, seguro. Es imposible ser negro, haber estudiado en una escuela pública y no ser pobre en Brasil. Esos sectores hoy se benefician y esto hace que en mi universidad, por primera vez, la Universidad del Estado de Río de Janeiro, haya mujeres negras estudiando Derecho, mujeres negras estudiando Ingeniería, mujeres negras estudiando Medicina, y no pocas. Salen al mercado de trabajo de una gran ciudad como Río de Janeiro, la diferencia salarial entre hombres blancos formados en medicina por mi universidad y mujeres negras formadas en medicina por la misma universidad, muchas veces siendo las mujeres, habiendo tenido las mujeres negras mejor desempeño pedagógico que los hombres, las mujeres negras ganan entre 35 y 40% menos en el mercado de trabajo. Son profesionales, son mujeres, son excelentes alumnos, pero el mercado de trabajo las reconoce en primer lugar por su condición de género y por su condición de raza y las discrimina. Y la discriminación y la diferencia de género entre una mujer con estudios primarios incompletos y un hombre blanco, una mujer negra con estudios primarios incompletos y un hombre blanco con estudios primarios incompletos en Río de Janeiro, en trabajos descalificados o semicalificados, es de más o menos el 25%. Por lo tanto, cuanto más estudia una mujer negra, más la discriminará el mercado de trabajo y no menos. Por lo tanto, además de la persistencia de la violencia,
se institucionaliza, se consolida, se cristaliza una institucionalidad de profunda discriminación y exclusión social en nuestros países.